Hoy me detengo a contemplar el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo veo cargar el peso del mundo y entregarse por completo. Y me pregunto, ¿por qué lo hizo? En el capítulo 19 de Juan, cuando parecía que todo estaba perdido, sus palabras, consumado es, marcaron no una derrota, sino una victoria. Su entrega fue total y personal. En mi día a día, frente a las culpas, los fracasos o el dolor del rechazo, recuerdo que su sacrificio fue suficiente. Bienvenidos a Inverso Podcast, donde aprenderemos del Maestro Supremo. Qué alegría es encontrarnos en este espacio para juntos estudiar el repaso aquí de la lección de Inverso. Que Dios nos acompañe y bueno, quiero saludar y presentarles a ustedes a mi equipo de trabajo. Tenemos a una persona muy especial, es su primera vez aquí en Inverso y quiero presentársela. Eliana, ¿qué tal? Hola, pastor, ¿cómo estás? Pues feliz de tenerte aquí en el set. Gracias por acompañarnos en este estudio de Inverso. Mil gracias a ustedes por la invitación y la verdad es que estoy muy contenta de hacer parte de este gran equipo. Porque es que vamos a disfrutar del estudio de hoy que se basa en Juan capítulo 19. Dos cosas, crucifixión y también la condenación de Jesús. Santi, bienvenido. Por un momento creí que no iba a saludar, pastor, pero pastor, estoy muy contento de estar aquí con Eliana, pastor, y con este tema que es espectacular. Bueno, hay dos conceptos que durante esta semana se vieron y es la condenación y crucifixión. Ay, Dios mío. Un personaje especial, Pilato. Pilato entra a la escena con un poder que puede librar a Jesús o que puede hundirlo. Muchachos, hablemos de ese momento, de esa sentencia, de esa condenación. ¿Cómo se sintió Jesús? ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jesús cuando estuvo enfrente de Pilato y sabiendo que el Rey de Reyes estaba bajo la autoridad de un rey humano? Yo me imagino esta escena como el desarrollo y clímax de una película, ¿no? Donde el personaje principal se va desarrollando y al final uno dice, no, el personaje principal siempre gana, el personaje principal, o sea, termina bien la historia, entonces uno dice, no, de pronto aquí lo liberan, de pronto aquí el pueblo entra en razón, o Jesús hace un milagro y se libera de todo eso, pero lastimosamente en esta escena no pasa eso, pasa todo lo contrario, ¿no? Pilato, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero toma la decisión equivocada de condenar a Jesús. Total, y de hecho, realizando el estudio de esta lección, causa en mí una duda y es, ¿por qué Pilato pensaba diferente a los líderes de ese momento? Me encanta, Eliana, esa pregunta y respondemos a la luz de la palabra de Dios y del repaso de esta semana. Resulta de que Pilato había recibido una orientación de su esposa. Dios se le presentó a la esposa, le habló a la esposa y entonces la esposa le decía a Pilato, no tengas nada que ver con ese inocente. Es decir, que Pilato tenía una concepción diferente de Jesús porque él sabía que estaba frente a un inocente. Santi. Aparte de eso, por lo que la esposa le susurraba al oído a Pilato, aparte de eso, cuando Pilato tuvo ese encuentro, tuvo esa entrevista con Jesús, que charlaron, que incluso Jesús le dice allí unas palabras donde Pilato dice, oiga, yo a este no lo puedo condenar, yo a este no lo puedo mandar a la muerte, yo a este no lo puedo crucificar. Tenía una visión diferente de Jesús porque su opinión no estaba tan sesgada, porque estaba en otro mundo aparte a lo que estaban los judíos. Recordemos que él sí gobernaba y todo, pero él estaba en una posición diferente, más política que religiosa. Entonces, por eso tenía una opinión diferente con respecto a Jesús. No, y aparte de eso, chicos y amigos, Pilato era un gobernador, él no tenía esa influencia y esas creencias judías albergadas en su corazón. Los judíos tenían más prejuicios de Jesús, especialmente los líderes, Anás, Caifás, se sentían amenazados. Entonces Pilato no tenía esa presión de que Jesús lo amenazaba o amenazara a su cargo. Por eso cuando tuvo ese momento especial de cara a cara, Eliana, Pilato, Jesús, ¿eres tú
el rey de los judíos? O sea, Pilato no mira ninguna señal de un hombre enojado, iracundo, de un hombre perverso. En el mismo semblante de Jesús se representaba una persona de Dios. Entonces Pilato le dice, eres tú, porque Pilato necesita una herramienta, un concepto, un elemento para pegarse y tratar, ojo, hasta aquí, hasta este momento, tratar de ayudarlo. De hecho, me parece curioso porque siento que la actitud de Jesús dejó mucho de qué hablar. Es decir, como bien lo decías, quizás su actitud debió ser un poco, pues, explosiva y demás, pero aquí vemos cómo Jesús tiene el control de todo, evidentemente, aún sabiendo lo que iba a pasar, su estado anímico, pues, se mantuvo estable ante aquella acusación que hacía precisamente, pues, el pueblo. Y él pudo haber respondido, ¿no? Claro, Yo no solamente soy el rey de los judíos, yo soy el creador del universo. Mostrarle ahí un milagro, un Hacerle un relámpago del milagro, cielo, correcto. lo que sea. Y lo mismo le exigía, bueno, no lo habla la lección, pero lo mismo le exigía a Herodes, como que, bueno, Claro. muéstrame algo y yo te libero. O sea, muéstrame que tú realmente eres el Cristo, que eres el rey y yo te libero. Ahora, ¿por qué Pilato, habiendo reconocido que Jesús, primero, que era inocente y que segundo, era hijo de Dios, por qué Pilato decide darle muerte a Jesús? Bueno, wow, hay que analizar con lujo de detalle esa pregunta. ¿Por qué él decide? Resulta que Pilato, bien lo estamos estableciendo, tenía la autoridad de liberarlo o de condenarlo. Realmente, ¿quién tomó la vocería para que esa condenación se ejecutara? El pueblo, el pueblo. Pilato quería congraciarse con el pueblo. Pilato quería que la gente tuviera popularidad con él, ¿cierto? Afinidad. Entonces, Pilato lo lleva y hace una estrategia que de repente él dice, si yo le ofrezco a Barrabás, como acostumbran a hacer en la Pascua, tal vez lo libere, porque entonces vinamos a un Pilato que sí creía en Jesús, sí creyó en Jesús y que estaba mirando cómo librarlo. Entonces él les presenta ante la multitud la opción, les libero a Barrabás. Pilato en su mente estaba diciendo, ellos tienen que decir que liberen a Jesús porque Jesús no es el malhechor que ellos están acusando. Se llevó la sorpresa de que el pueblo a quien pidió Que Jesús. liberaran a que, Barrabás. Que que, liberan que, a Bueno, que que Barrabás. liberaran, o crucificaran a sea, Jesús, que que Ajá. liberaran a crucificaran a Jesús Barrabás. y que liberaran a Barrabás. Entonces fue un momento que él toma la decisión, pero realmente lo condenó El el pueblo. pueblo. Incluso después de haber hecho esa elección como para lavarse un poquito las manos, él seguía insistiendo como al pueblo, oiga, ¿realmente ustedes están seguros lo que le van a hacer a Jesús? Incluso hay una escena que lo menciona el relato de Juan capítulo 19 y que lo menciona también el deseado de todas las gentes, donde Pilato muestra a Jesús y dice, ¿qué debo hacer entonces con su rey, con el rey de los judíos? Y lo primero que se escucha, ni siquiera fue idea de Pilato ni ninguno de los romanos, fue de los líderes judíos, de los líderes religiosos que gritaron crucifíquenlo. Y allí toda la multitud empezó a gritar crucifíquenlo, 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 como el pastor lo decía. Fue una decisión que tomó el pueblo, pero no por eso quiere decir que Pilato no haya tenido ahí, porque él fácilmente hubiera dicho, no, este es inocente, este es libre. Pero también hay un factor político en el cual él desea ganarse tanto el favor del pueblo y también al tener al pueblo contento, tiene contento al rey. Les voy a lanzar una pregunta a ustedes dos y a ustedes que están allí. Pueden dejar sus comentarios para que interactuemos. ¿El lavarse las manos me libera de la responsabilidad? El lavarse, porque Pilato se lavó las manos diciendo, son ustedes los que van a condenar y lo van a crucificar. Pero él tenía la autoridad. Por eso pregunto nuevamente, ¿el lavarse las manos me libera de la responsabilidad a mí? Mm, Bueno, yo creo que no. Siento que es como una forma muy indirecta de hacer parte de. Entonces, él sabía que Jesús no había cometido algún acto que lo sentenciara a la crucifixión que estaban pidiendo pues los sacerdotes o los líderes judíos. Sin embargo, quizás el temor a lo que pudiera conllevar no em, escuchar pues la voz del pueblo, quizás pues iba a tener como un dilema, pero eso no lo evade ciertamente de lo que acabas de mencionar. De hecho, el Absolutamente. conocer el bien y no hacerlo
también es también es pecado. pecado. Entonces, el hecho de que nosotros sepamos que hay cosas buenas que tenemos que hacer o que debemos hacer y no hacerlas y decir, no, pero pues, yo no sabía, ¿no? Esos son los demás. También debemos tener cuidado con eso. A lo largo de la historia de Jesús hubieron personas que se encontraron con él. Algunos decidieron seguirlo, otros decidieron rechazarlo. Por ejemplo, en la semana número 3 hablamos acerca de Nicodemo, ¿no? Él en su momento decidió no seguirlo, pero lo siguió de lejos, lo siguió más o menos ahí. El joven rico decidió no seguirlo. Y ahora en este encuentro de Pilato con Jesús, era el momento decisivo, era el momento más importante de su vida donde debió haber dicho, yo sigo a Jesús, no me importa la política, no me importa lo que piense de mí el pueblo, no me importa lo que piense el rey de mí, pero lastimosamente no lo hizo. Y eso me lleva a preguntar a mí, ¿será que yo estoy tomando la misma decisión de Pilato, del joven rico, o de los discípulos que se aceptaron seguir a Jesús? Por eso tenemos que decir abiertamente que Pilato, aunque se lavó las manos, tiene toda la responsabilidad del mundo, porque tuvo la oportunidad y como bien lo presentas tú, Santi, él dijo, pero es que yo soy gobernador, tengo una buena casa, tengo unos buenos ingresos, y tal vez Pilato sea el símbolo de muchas personas que todavía dicen, yo no puedo aceptar el cristianismo porque me toca trabajar en sábado y no puedo dejar el empleo que me genera tantos recursos. Pilato es el símbolo de aquellas personas que dicen, es que está tan bonito trabajar acá, está tan bueno este salario, está tan bueno La estar zona de aquí, confort. que yo no puedo salir de la zona de confort. Por eso no me atrevo a tomar una decisión que me tenga que sacar de este círculo en el que yo me muevo. Así es. Bueno, me surge una duda y es la siguiente. ¿Qué representaba ser crucificado en esos tiempos? Recordemos un poco, amigos, y qué chévere eso, porque da un contexto maravilloso lo que voy a pronunciar a continuación. Miren, la cruz era la forma más cruel de morir. Empecemos por eso. Era una Humillante. forma humillante, nefasta, y algunos comentaristas dicen que a la persona se crucificaba, Eliana, sin ropa. Nosotros miramos en las películas y demás a Jesús, pero con un manto allí interior. Por pudor lo ponen así. Pero algunos dicen que abiertamente para humillar, ultrajar más al malhechor, se colocaba sin ropa. Entonces miramos que era una forma humillante y dolorosa. Los violadores, los ladrones, los malhechores, la escoria de la sociedad, le daban su muerte crucificándolo para que sufriera un poquito de lo mucho que tal vez esa persona había hecho sufrir a los demás. Entonces era un acto de tortura, era algo violento, era una forma de decir, esto es lo peor, así que vamos a darle el peor castigo que la crucifixión. Entonces por eso mirar a Jesús en la cruz, al Hijo de Dios, ¿qué hizo de mano Jesús? Sanar, restaurar, traernos esperanza, pero los líderes dijeron, él es lo peor de lo peor, así que se merece lo peor. ¿Y qué era lo peor? Crucifixión. Ahora, recordemos que la muerte en la cruz es solo un evento más, o el más importante, junto con la resurrección, obviamente, del gran conflicto. Recordemos que hay una guerra, ¿no? Hay una guerra universal. Entonces, el hecho de que Jesús muriera en la cruz era como esa rabia desaforada por parte de Satanás, por parte del enemigo, contra Dios en decirle, mandaste a tu hijo, pues mira lo que le hago a tu hijo, ¿sí? ¿Quieres salvar a todo el mundo? Pues no, yo soy el príncipe de este mundo. Entonces, el ver que los sacerdotes, incluso todo el pueblo, se convirtió en un instrumento prácticamente de Satanás para poder humillar, ultrajar y ubicar de esta manera tan baja a Jesús en el momento de su muerte. Miren amigos, nosotros tenemos que aprender a tener inteligencia emocional. ¿Y qué es? Pues reconocer mis emociones, aceptarlas y gestionarlas. A Pilato le hizo falta mucha inteligencia emocional. No hay nada de malo en decir, tengo miedo, tengo enojo, en reconocer nuestras emociones. ¿Por qué lo menciono? Porque Pilato no reconoció que él estaba sintiendo el deseo de incluso aceptar a Jesús. Ojo con lo que estoy diciendo, él sintió el deseo incluso de aceptarlo. Y es que hay que tener carácter y pantalones, ¿no? No es tan fácil como suena, pero al lado de Jesús lo podemos lograr. Ya después de que condenan a Jesús a muerte,
No sé si alguno se ha visto La Pasión de Cristo, una película súper sangrienta, dolorosa, que llega al corazón, ¿no? Que lo conmueve a uno. Va camino hacia la cruz, incluso estando en la cruz. Pero el relato, el capítulo 19 de Juan menciona que al siguiente día, sábado, se estaba celebrando la Pascua, que simboliza que Jesús justo haya muerto en la cruz en época de Pascua, en época de un sábado, y no era un sábado cualquiera, era un gran sábado, era un sábado de celebración. ¿Qué simboliza esto? La Pascua representa, simboliza libertad. Cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, ellos celebraban la Pascua porque estaban ya libres de la esclavitud. Por eso se siguió practicando esa costumbre de la Pascua que representaba libertad. ¿Por qué Jesús muere en una Pascua? Porque Jesús está diciendo, yo vine a liberarlos y mi muerte les va a dar la liberación que ustedes necesitan. Por eso hoy debemos recordar que ya no hay que ir a sacrificar un cordero, no hay que ir ante un hombre para que nos ponga penitencias y oraciones y rezos a hacer, sino que yo tengo que ir directamente a Jesús porque Él ya se entregó, me da libertad, yo soy libre. No permitamos que el mundo y las personas nos coloquen cadenas porque ya yo soy libre en Cristo porque Él cuando murió en esa semana, cuando murió en ese viernes, él compró para mí la libertad, por eso Él murió en la Pascua. Y aparte, en Él se cumple la profecía, ¿no? En Él se cumplieron todas las profecías. Y Él es el Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo, del universo. Entonces, yo no había caído en cuenta, bueno, hace un tiempo había caído en cuenta de eso, pero antes no me había fijado de que Jesús había muerto en Pascua. Entonces, la muerte de Él no solamente fue algo hermoso para el universo, sino algo tan sencillo como para la fiesta judía, debió representar alegría, gozo, pero lastimó también se convirtió en algo doloroso, bochornoso, humillante y triste porque ese pueblo le dio la espalda al Redentor del universo. Total, y de hecho me lleva a pensar en lo siguiente. Las personas, los espectadores que estaban allí, pues se dieron cuenta de la atrocidad que se cometió contra Jesús y me lleva a pensar qué había en la mente de Jesús y por qué él piensa en su madre cuando está allá. Bueno, indudablemente Jesús hasta el último momento fue empático y pensó en los más necesitados, viudas, huérfanos. Y cuando Jesús estaba en esa crucifixión que es tan fuerte, y tenemos que decirlo, si nosotros fuéramos un poquito empáticos con Jesús, no seríamos tan rebeldes hoy día. Porque pensemos que a Jesús lo escupieron después de que ya Pilato dio el veredicto, guiado por el pueblo, a él empezaron a azotarlo. Y después de azotarlo le hicieron, si hacemos una exégesis, aparentemente ni siquiera fue una corona, sino que yo escuché una vez de un exégeta diciendo, de un predicador que había hecho análisis del texto, diciendo que fue como en forma de un casco. Entonces Jesús realmente sufrió muchísimo. Si fuéramos un poco empáticos con ese sufrimiento de Jesús, creo que valoraríamos más la salvación, ese acto, porque él estaba realmente sufriendo muchísimo y aún así él pensó, yo me voy, pero pensó en María, su madre. Es la pregunta que tú haces. Él encomendó a María, pensó en María. Es que voy a decirlo, en la iglesia hay más mujeres que hombres. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no, muchachos? 100%. Eso dicen. No, es que eso dice, hay un porcentaje, porque las mujeres siempre han sido más sensibles a la fe. Por eso el inverso dice que en las últimas escenas de vida de Jesús, antes de la crucifixión y en ese momento como tal, habían mujeres que lo seguían. Las mujeres son más sensibles a la fe. Entonces, cuando él estaba muriendo, él hasta ese momento fue empático y él pensó, voy a dejar solo a mi madre. Mi madre en ese momento está sufriendo. ¿Por qué? Porque la mamá estaba al frente. María, Marta, había unas mujeres que seguían. Entonces ella estaba al frente, ella estaba como una testigo fiel y ocular de lo que estaba padeciendo su hijo. Entonces, en cierto momento, en cierta medida, Jesús también dijo, mi madre está sufriendo por lo que me está viendo. Y llama a un discípulo y le dice, vea, por favor, le encargo a mi mamá. Porque hasta el último momento él fue empático y pensó en que ella iba a quedar de pronto desprotegida. Sí, pero ahí cuando mencionas llama a un discípulo y no es un discípulo cualquiera,
La Biblia relata, y justamente Jesús lo dice, que era el discípulo amado, quien dejó a su cargo a su madre. Entonces, creo que Jesús se preocupa por todos en todo momento. Entonces, a pesar de la situación por la que estaba afrontando Jesús, siempre estuvo en su mente, pues aquellas personas, ¿no? Tampoco fue a dejar a su madre en manos de cualquier desconocido, sino que lo dejó justamente en las manos de aquel discípulo amado que encontramos en la Biblia. ¿Por qué no en las manos de Pedro, entonces, Santi? El hijo del trueno. Bueno, primero porque Juan estaba ahí al ladito de la madre de Jesús, ¿no? Estaba como allí dándoles ese apoyo como tal. De hecho, el resto de los judíos, no sé cuántos estaban o cuántos no, pero me atrevería a decir que todos o la mayoría estaban esparcidos porque les dolía ver que el supuesto salvador, el supuesto rey, ¿cómo es posible que esté en esas condiciones? Y también el hecho de que se acordara de su madre, y no solamente de su madre, porque también menciona una de las palabras, no lo menciona Juan, pero sí otros evangelios, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. También a uno de sus compañeros allí de martirio prácticamente le da la salvación en ese instante. Entonces es ver cómo Jesús en su misma muerte, desde su nacimiento hasta su misma muerte, su plan era salvar a la humanidad. Amén. Tenemos que decir un gloria a Dios a Amén, eso con toda la Amén. convicción y las amén. fuerzas de nuestro cuerpo, nuestra vida. Miren, Mateo y Juan, en este capítulo que estamos analizando, el capítulo 19, Juan toca un aspecto con profundidad que tal vez los otros evangelios no lo hacen, y es, aunque lo tocan, pero Juan da un detalle especial. Jesús está en medio de dos ladrones. Hablemos de los dos ladrones. Uno acepta a Jesús en el último momento, aprovechando esa última oportunidad. El otro le injuria y le dice, pues si es verdad, sálvese a Y usted y sálvenos a sálvanos. nosotros. ¿Qué Isa. podemos decir al respecto de ese ladrón que en el último momento aprovechó la oportunidad de tener al lado al Salvador del mundo? ¿Qué podemos decir? Más que qué podemos decir es más con qué ladrón me identifico yo. Uy, eso está más fuerte todavía. No, porque Jesús murió por nosotros. Jesús es el Redentor, es el Salvador, es esa serpiente de cobre alzada para la salvación y la sanidad. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Aceptar su sacrificio o no aceptarlo? Entonces es mirar con cuál de los dos ladrones yo me identifico, como que puedo estar en la iglesia, puedo ser un ferviente seguidor de las leyes cristianas, puedo vestirme hermoso para ir a la iglesia, puedo hablar bonito, pero si en mi corazón no habita el Salvador, el Redentor del universo, pues nada soy, ¿sí? En cambio, si tengo la actitud humilde de este ladrón, que incluso a último momento, o no tiene que ser a último momento, desde ya, desde hoy, no es mañana, es desde hoy, aceptar a Jesús, puedo obtener la salvación. Y yo analizo un poco más bien la parte del que juzgó, Del otro ladrón. sí, claro, porque ¿qué estaría pensando él? ¿Quién es ese sujeto por el que hay bastante gente, pues, de espectadores, y dice ser el rey, pero está en estas condiciones? Entonces, justamente es eso, o sea, no se puede salvar él y nos vende la idea de que nos va a salvar a nosotros. Entonces, es como si un vendedor te dijera, no, este es el superproducto, pero en realidad él no se lo cree. Entonces, siento que es como un dilema, ¿no? Pues entre estos dos y justamente acierta el que evidentemente cree en Jesús y bueno, decide aceptar esa salvación que está ocurriendo justamente en ese momento. Hasta el último momento Jesús se mantuvo en su posición y aunque estaba sufriendo, él no se quejó, ay papá, vea, ¿por qué no me hace un milagrito? Sáqueme Él de no hubo aquí. una queja, no hubo una Y queja. tenía el poder, porque Claro. un libro, El deseo de todas las gentes, menciona que los ángeles estaban expectantes, o sea, con que Jesús hubiera hecho una mueca, un movimiento, hubiera dado la orden, los ángeles lo sacan de ahí rapidito, pero él asumió la responsabilidad que no tenía, que nosotros teníamos al morir en la Así cruz. es. Justamente por la gracia que tiene hacia nosotros. Entonces Jesús, aparte de que nos da la vida, también dio su vida para que nosotros lográramos tener esa gracia que Él nos da a partir de este acto. Y el amor, ¿no? Porque de tal manera amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ese momento Jesús no estaba pensando en los clavos, no estaba pensando
en la corona de espina que tenía, no estaba pensando en los latigazos que ya le habían dado, sino que estaba pensando en mí, estaba pensando en aquella persona que nos está viendo, nos está escuchando, estaba pensando en cada uno de nosotros y él sabía que si bajaba de ahí, que si en algún momento dudaba, que si en algún momento decía ya no más, no podía salvarnos y por amor a nosotros aguantó todo Y eso. justamente por eso siento que Jesús, o sea, realmente no estuvo clavado en la cruz por clavos o por la ley en sí, sino estuvo allí justamente por Amén, Amén. ese amor amén. hacia nosotros. Vamos a ir al reto y ya nos vemos. Hola buscadores de tesoros, esta semana en Inverso Podcast queremos que tú busques una cruz en tu día a día, que resalte quién es ese creador maravilloso que tenemos. Lo único que debes hacer es compartir una fotografía de esa cruz en los momentos más cotidianos de tu día. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillo, solo debes ir a nuestro Instagram de Inverso y en el Piso Podcast y vas a encontrar una historia destacada que dice retos. Ahí vas a encontrar la de esta semana. Súbete tu fotito, compártela y etiquétanos para que podamos verla, porque ahora es tu turno. Damos gracias a Dios porque su acto de entrega aseguró salvación para nosotros. Santi. Así es, pastor. Y recordemos que no solamente Pilato, no solamente los sacerdotes, no solamente el pueblo de Israel crucificaron a Jesús, sino que Él murió de esa manera por cada uno de nosotros, por nuestros pecados y por nuestros errores. Y yo creo que ese acto de estar allí en la cruz, clavado, con dolor, nos lleva a pensar en la gracia y en el amor tan grande que tiene hacia nosotros, sus hijos, para llevarnos a morar con Él por la eternidad. Amén. Una invitación para ti. Acepta ese sacrificio y acepta esa salvación. Gracias por acompañarnos en este episodio de Inverso y nos veremos en la próxima oportunidad. Bendiciones.